También a promocionar políticas que favorezcan el desarrollo cada vez mejor de un municipio, pues cada vez más ajustado a la sostenibilidad medioambiental. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos ahora con nuestra visita. Vamos ahora a pasar al Archivo General de Tomelloso, donde encontraremos los documentos más importantes de esta localidad. Un escáner de microfilm donde como en los antiguos proyectores de cine, se enrosca la película y ya se dispara. Ya la estamos viendo por la pantalla. ¿Que la queremos a su vez las imágenes en microfilm digitalizarlas? Pues a través del ordenador la digitalizamos. ¿Que la queremos sacar en papel? Lo sacamos en papel. Bueno, esto es una de las muchas cosas que hacemos. Ya habéis visto lo que es. Pues aquí es donde ya, fuera de la oficina, ya tenemos el depósito. Aquí lo que tenemos es, el depósito va hacia acá, hacia el fondo. Está yendo para el otro lado. Venid por acá. Y entonces aquí, como vais viendo, tenemos un pasillo junto a la pared y de él van saliendo pasillos en forma de peine, ¿sabes? Y aquí es donde vamos colocando la documentación administrativa, ¿sabes? La que tiene menos de 15 años. Si veis, tenemos ahí una bombona con el gas para la extinción de incendios. Y tenemos aquí algo de hueco disponible para las nuevas remesas de documentación que vayan enviando desde las oficinas. Y aquí tenemos, pues, lo que os decía, pasillos y pasillos y pasillos de cajas. Aquí, ahora mismo, hay 900 metros lineales de estanterías, casi 1 kilómetro de estanterías, de baldas, por así decirlo. Y entonces tenemos espacio para cerca de 7.000 cajas, aquí en esta dependencia, en esta que estamos viendo ahora. Procuramos que no haya mucha luz, porque la luz, ya lo sabéis, cuando le da mucho tiempo a los documentos, estos se amarillan. Yo no sé si habéis visto los periódicos viejos que se ponen amarillos. Pues eso es la luz, que oxida el papel. La luz, al darle a la documentación, hace un proceso químico que oxida el papel. Entonces procuramos que no haya tampoco demasiada luz. Pues esto es la parte administrativa. Si queréis, vamos a histórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que además de papel, también tenemos libros por si las oficinas necesitaban consultar leyes o sentencias de los tribunales, y también tenemos las fotografías que el ayuntamiento ha ido haciendo de los actos municipales, oficiales, durante los últimos 40 años. Aquí tenemos los distintos álbumes de fotos. Hay unas 4.500 fotografías que tenemos archivadas. Bueno, pues normalmente son actos oficiales en las que se ven, pues, a los concejales o el alcalde, o actos muy significativos del Ayuntamiento de Tomelloso. También tenemos el archivo fotográfico. Lo mismo, con su numeración, con su asignatura. ¿Qué más tenemos? A vosotros no os sonará, pero toda la legislación y las sentencias se publican en boletines oficiales, en el Boletín del Estado, en el Boletín de la Provincia. Pues todos esos boletines los tenemos aquí almacenados. Ahora la gente lo consulta en internet, pero hasta hace 6 años o 7 no quedaba más remedio que consultarlo en papel. El ayuntamiento estaba suscrito, y aquí, en esta zona más pequeña, es donde tenemos, pues, los boletines del Estado, el de la provincia, el diario de la Comunidad Europea, toda la documentación de revistas que nos llegaban al ayuntamiento. Bueno. Entonces, aquí, como he dicho antes, estaba lo de menos de 15 años, y aquí tenemos los demás de 15 años, de 15 hasta más de 200 años. En teoría son 2 fases de armarios los que hay que poner. Solamente hemos puesto la primera, pero en un futuro aquí quedaría un pasillo, y a este lado de la izquierda seguirían habiendo también armarios como estos de aquí. Estos armarios, como están muy cargados de papel, son automáticos para que no cueste moverlos. Tienen muchísimo peso, y
y se han comprado armarios compactos que permiten meter más cajas y de forma donde te entraban antes 5 estanterías, pues aquí te entran 10 o 12, ¿sabes? Está todo lleno de documentación. Es un disparate echar una media de 5 kilos por caja. Y aquí hay otras 7.000 cajas, aquí hay 35 toneladas. Hay una célula fotoeléctrica, en teoría, si tú pasas aquí dentro, si queréis pasar para ver la sensación que da metiéndose por dentro, aunque yo lo intenté cerrar, no tenía por qué mirar. Nunca se sabe. La sensación cuando tenéis el dentro. Si tenéis el dentro, la sensación de estar ahí rodeado de cajas. Iba a decir eso. Estamos ahora con Vicente Morales, jefe del archivo de Tomelloso, que nos explicarás un poco sobre los archivos que se guardan de su fundación y de su independencia. ¿Estos archivos, de qué son cada uno de ellos? Sí, bueno, os he sacado aquí una muestra de documentos para que os hagáis una idea de algunos de los más llamativos que conservamos aquí en el Ayuntamiento de Tomelloso, en el archivo municipal. Este de aquí, por ejemplo, es el más antiguo original que tenemos, es la ejecutoria, o sea, el documento por el que los tribunales mandaban que se cumpliera una sentencia, y esa sentencia es la de la independencia de Tomelloso. Es un documento de 1764, como podéis ver aquí en la fecha. Tiene, como entonces hacían, como una especie de seguridad, le ponían aquí una... Este es el de 1764. Esta es la página inicial que empieza con Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, etcétera, etcétera. Es la intitulación del rey. Y a lo largo del documento pues van diciendo, pues, debido a los motivos que Tomelloso aportaba en el juicio, consideramos conveniente darle la independencia de Socuéllamos. Este es el... Y al final termina el libro con las firmas de los jueces y con un sello. Es un sello en papel, si lo veis, tiene aquí el escudo de la corona, y esto era como se sellaban antes los documentos, con sellos en papel. No estaba inventado todavía los sellos modernos y lo hacían de esta forma para darle validez, es decir, que este documento no era falso, que era un documento real y emitido por un tribunal. Bien, pues este es el documento de la independencia de Tomelloso. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de actas de la Junta de Sanidad de Tomelloso. Es de principios del siglo XX. Arranca en el año 1900. Este es un documento que estaba muy deteriorado y hubo que restaurarlo. Y entonces se tuvo que añadir papel en las zonas que había habido pérdida de papel, y se tuvo que tratar las zonas que habían sido atacadas por hongos y por microorganismos. Y ahora, si lo veis, pues ya se puede hojear. En su momento el documento estaba tan mal que las páginas estaban pegadas y no había forma humana de poderlo ni hojear siquiera. Es un trabajo de restauración muy interesante. No solamente con este, también se han hecho trabajos de restauración. Aquí tenemos otro documento. Este se restauró el año pasado. Es un libro correspondiente al pósito municipal de Tomelloso. ¿Qué era el pósito? Pues el pósito era como una especie de banco que a los agricultores, cuando no tenían recursos, pues les hacían pequeños préstamos. Y este es un libro del pósito. Lo podéis ver aquí. También estaba muy deteriorado y se restauró el año pasado y ha quedado pues medianamente bien. Si lo veis, también hay zonas en las que se ha tenido que añadir papel porque estaban deterioradas, muy deterioradas. Este es de 1920, este documento. Uno algo más reciente es este de aquí, también manuscrito, y es un diario municipal que llevó a cabo un empleado del ayuntamiento
durante 5 o 6 años, empezando en el año 1952, en el que iba notando día a día lo que ocurría en Tomelloso. Es un diario que abarca hasta el año 1960. Y pues es muy curioso porque gracias a él podemos ir reconstruyendo día a día pues el acontecer cotidiano de Tomelloso, lo que echaban en el cine, si había toros, si había fútbol, cómo había quedado el Tomelloso, si había habido procesión, las misas, todo lo que le pasaba a la ciudad lo iba el hombre aquí anotando. Otro documento más, este ya es más antiguo, pero simplemente para que veáis que no todos son libros, también hay documentos que son como expedientes. Esta es una escritura por la que se cancela una hipoteca que tenía el Ayuntamiento de Tomelloso. Es un documento de principios del siglo XX, redactado con plumilla, y resulta muy curioso porque en él se detallan cosas de Tomelloso del siglo XVIII. Bueno, pues ya os habéis hecho más o menos una idea de una selección de documentos que tenemos aquí. ¿Y podría hablarnos un poco sobre su trabajo? ¿Es muy monótono? ¿Qué le parece? Bien, bueno, trabajar en la administración a veces es repetitivo, pero es que no queda más remedio, es un trabajo constante de tener que andar ahí supervisando la documentación que llega, estudiándola, clasificándola, catalogándola. Pues me imagino que como casi la inmensa mayoría de los trabajos es repetir siempre unos procesos. Pero bueno, los ratos de monotonía se compensan con otros en que haces descubrimientos importantes y toda la monotonía se olvida en un segundo. ¿Y cómo llegó a ser archivero? Pues haciendo una oposición, pero antes de hacer esa oposición y de plantearme siquiera de ser archivero, ¿qué pensaba yo cuando estaba en el instituto? Pues yo no pensaba en ser archivero, más yo no había visto un archivo en mi vida, ni se me ocurría por asomo trabajar en un archivo. Vamos, yo me gustaba la informática, lo normal, me gustaba la ciencia física, las matemáticas, y yo estudié físicas. Me puse a estudiar físicas y luego en un momento dado de mi vida dije, pero si a mí lo que en realidad me gustan son los documentos y los papeles, pero esas cosas las descubres cuando vas siendo un poquito más mayor. Y de pronto pues me puse a estudiar documentación y empecé a trabajar en bibliotecas o en archivos y al final terminé en un archivo que es un sitio genial para trabajar, por lo menos en el archivo si es de tu pueblo y te encantan las cosas de tu pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Raúl Ballesteros Sierra para Pavón Press Televisión.